La diócesis del Cusco fue creado en 1537 por el Papa Paulo III. Desde entonces se han forjado valiosos hombres al servicio de la Iglesia y nuestra nación. En el siguiente informe conoceremos sobre la creación de esta importante institución, hoy conocida como el Arzobispado del Cusco. En el próximo mes de enero del 2016, se cumplirá un importante acontecimiento en la vida religiosa de nuestra ciudad. Se trata de recordar los 479 años de creación de la Diócesis de Cusco, entidad que con el paso de los siglos se convirtió en Arzobispado de Cusco, la entidad más representativa de la Iglesia Católica que a lo largo de casi 5 siglos ha cumplido una extraordinaria labor pastoral en todos los rincones de Cusco y provincias aledañas. El Arzobispado de Cusco nació por la necesidad de planificar mejor la evangelización de la población indígena que habitaba los vastos territorios del Tahuantinsuyo. Recordemos que la expedición española que llegó a Cusco el 15 de noviembre de 1533, encabezada por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, también estuvo integrada por sacerdotes y frailes que llegaron del Viejo Mundo para evangelizar a los naturales del Nuevo Mundo. Fue el Papa Paulo III quien creó la diócesis de Cusco el 8 de enero de 1537, designando como primer obispo a Fray Vicente de Valverde. En el documento de creación también se señalan los límites territoriales de la diócesis y su dependencia al obispado de Sevilla, en España. Y el obispado del Cusco abarcaba prácticamente desde el sur de Colombia, desde Popayán, hasta Tierra del Fuego, hasta todo lo que no se conocía todavía hacia la parte sur de Sudamérica, Chile, Argentina. Entonces, el 8 de enero de 1537 se preconiza el primer obispo, Fray Vicente de Valverde, de la Orden de Santo Domingo, que había sido propuesto porque era el fraile más idóneo que podía ejercer el cargo de obispo. Entonces, Fray Vicente de Valverde se encontraba en ese entonces en España y le piden que venga prácticamente a hacerse cargo de la diócesis. ¿Por qué? Porque se sabía pues que la situación no era tan fácil, ya comenzaban los conflictos entre los conquistadores y también España, la corona de Castilla, sabía que se estaban cometiendo muchos abusos, especialmente con los indígenas. Entonces, prácticamente en ese lapso de preparación de su viaje es que Fray Vicente Valverde recibe la bula de su elección como obispo del Cusco. Fue consagrado en España e inmediatamente parte para el Cusco. Entra en 1538, entre 1538, prácticamente gobierna la sede en 1539, ¿no? Y fue constituido defensor de nativos, defensor de indios. Y es importante una carta que muchas veces no se hace referencia a esta, donde él se queja al emperador de los abusos cometidos por los españoles. La diócesis de Cusco, bajo el impulso de diversas instituciones religiosas, ha forjado valiosos hombres al servicio de la Iglesia y de la patria. Se han formado hombres virtuosos, celosos misioneros, promotores de cultura, arte y ciencia, hombres de letras y obispos, que luego fueron a servir a otras diócesis de Sudamérica y España. Los sacerdotes de la Iglesia Católica también fueron los primeros maestros de los extraordinarios pintores y artistas cusqueños que nos han heredado las bellísimas obras de arte que adornan los templos antiguos de toda la región. La obra evangelizadora también se traduce en las hermosas iglesias y capillas de la época colonial que fueron construidas bajo el impulso de sacerdotes y obispos, con el único afán de propagar la fe cristiana,
llevando una palabra de aliento y esperanza a miles de indios que sufrían la explotación y los abusos de los gobernantes españoles. En los primeros años de labor pastoral, evidentemente los sacerdotes y obispos eran extranjeros, mayormente españoles. Sin embargo, con el paso de los años, religiosos nacidos en territorio andino comenzaron a asumir la conducción de la diócesis de Cusco. Y el primer obispo cusqueño que tomó posesión del obispado del Cusco fue el doctor José Pérez y Armendáriz. Él era natural de Paucartambo, cusqueño, que ejerció el cargo de rector del seminario y de la universidad por más de 37 años. Y prácticamente a los 80 años, a los 79 años, fue nombrado obispo del Cusco. Él prácticamente es el obispo que estuvo en el periodo del levantamiento de 1814. Prácticamente el obispo fue el ideólogo, porque todos los que van a participar en esta revolución fueron sus alumnos, destacando más los hermanos Angulo, y dentro de ellos incluso habían sacerdotes. Después de Monseñor Pérez Armendáriz, en el siglo XVIII hemos tenido de obispos cusqueños a Monseñor Eugenio de la Jara y Mendoza, que venía de una familia, es el primer obispo que entra al obispado del Cusco en el periodo republicano. Él todavía venía con todo el rezago el esquema de la sociedad colonial. Él, por ejemplo, era hijo de uno de los 24 electos del Cusco y era también sobrino de los marqueses de Casajara. Después otro obispo, el que le sucede, va a ser don Julián Ochoa Jara, también cusqueño, que se crió en Guaro, que por motivos prácticamente que no fueron de su voluntad, él renunció al obispado, o después incluso retomó la administración de la diócesis. También están Monseñor Gregorio Castro y Miranda, que era franciscano, un gran misionero que compuso catecismos en quechua, y todavía hay cantos en quechua que se cantan actualmente que fueron compuestos por él. Otro obispo va a ser Pedro Pascual Farfán de los Godos, que fue el obispo del Cusco, después fue arzobispo en Lima. Los límites iniciales de la diócesis de Cusco se fueron reduciendo gradualmente con la creación de la diócesis de Lima en 1541. También se desmembraron los obispados de Asunción en Paraguay en 1547, de Chuquisaca o Charcas, hoy departamento de Sucre en Bolivia, en 1552, y posteriormente las diócesis de Arequipa y Huamanga a inicios del siglo XVII. En 1861, el departamento de Puno fue desmembrado del obispado del Cusco, dando origen a una nueva diócesis, y también se deslindaron del Cusco la diócesis de Abancay en 1958 y la prelatura de Sicuani en 1959. El 23 de mayo de 1943, el Papa Pío XII elevó la diócesis del Cusco al rango de arquidiócesis, en tanto que su catedral fue elevada al rango de basílica menor el 7 de marzo de 1928. En la historia de la diócesis de Cusco, algunos obispos ocuparon el cargo por muchos años, mientras que otros tuvieron gestiones breves. El obispo que hasta ahora ha permanecido más tiempo en el obispado del Cusco es el doctor Manuel de Mollinedo y Angulo, que ha gobernado esta diócesis por 26 años. 26 años, y bueno, él ha dejado pues un legado, un patrimonio bastante grande, no solamente en la ciudad del Cusco, sino en muchas parroquias que correspondían al obispado del Cusco, porque en ese entonces el obispado del Cusco
era hasta Lampa, Juliaca, toda la zona del altiplano, todo el departamento, casi todo el departamento de Apurímac, con excepción de Andahuaylas y Chincheros, y todo el resto del departamento del Cusco. Después, otros que también han durado un buen tiempo han sido Monseñor Felipe Santiago Hermosa y Sarmiento, que fue el primer arzobispo, también que duró alrededor de 20 años, y Monseñor Alcides Mendoza Castro, también que gobernó la diócesis por casi 20 años. Ha habido personajes a los que se les propuso ser obispos del Cusco, por ejemplo a Fray Bartolomé de las Casas. Se le propuso ser obispo del Cusco, pero no quiso aceptar, pero sí aceptó el obispado de Chiapas, un obispado mucho más pequeño que el Cusco y más tranquilo, ¿no? Y otro obispado, otro candidato para el Cusco fue Fray Bartolomé de Miranda, Carranza y Miranda, un dominico que tampoco quiso aceptar el obispado del Cusco, pero después termina siendo arzobispo de Toledo. Estamos hablando de la diócesis primada de España. El arzobispado de Cusco cuenta también con el seminario San Antonio Abad, fundado en 1598, donde se forman sacerdotes, y también cuenta con 3 monasterios de vida contemplativa, como son los monasterios de Santa Clara de Asís, cuyo origen se remonta a 1540, monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1605, y el monasterio de San José de las Hijas de Santa Teresa de Jesús, que data de 1673. Uno de los obispos más apreciados por la feligresía cusqueña fue Monseñor Luis Vallejo Santoni, un hombre cuyo carisma, cuyo trato sencillo y afectuoso con los más pobres le valió el cariño de todos los cusqueños. A lo largo de estos siglos, el arzobispado cumplió y cumple una gran labor social. En la actualidad, la Arquidiócesis del Cusco comprende 8 provincias del departamento, con más de 800.000 fieles y más de 70 parroquias. Son dependientes de esta metrópoli la diócesis de Abancay y las prelaturas de Chuquibambilla y Sicuani. El arzobispado de Cusco es una de las grandes instituciones que ha contribuido a lo largo de 5 siglos a la cohesión social, el fortalecimiento de la identidad cultural andina y la propagación de la fe cristiana en el mundo andino.